Para el tratamiento de inmersión, estamos hablando de que con 1 litro de agua se debería de tratar 1 kilo de semilla, utilizando casi la misma dosis que en el producto seco, que es 1.5 gramos de producto comercial por kilogramo de semilla. En este caso, pues principalmente se utiliza Vitavax para este tratamiento de semilla. En este gráfico podemos observar lo que se llama fase crítica de la radiación. El arroz es una planta que requiere bastante energía solar, y esa energía solar la demanda principalmente en lo que es la etapa reproductiva, que estamos hablando desde el inicio del primordio hasta lo que es grano yesoso, que son de 40 a 45 días. En ese punto, como ustedes pueden observar, la curva es mucho más alta que en las otras etapas, que la fase vegetativa y que la fase de madurez. Esto se debe a que la planta en ese momento está teniendo mayor acumulación de nutrientes para poder nutrir lo que va a ser la panícula. Ahora, en Nicaragua, ese es un gráfico que representa los picos de radiación solar, es decir, los días que tenemos días más largos en Nicaragua, días más cortos también, y podemos observar de que en el mes de febrero o marzo la curva se incrementa, que tenemos aproximadamente unas 500 kilocalorías por centímetro cuadrado por día. Y el otro pico de radiación que tenemos es para el mes de agosto. Eso nos está indicando de que si nosotros queremos obtener alto rendimiento, debemos hacer coincidir la mayor demanda de radiación solar con los picos de radiación solar que tenemos acá en Nicaragua. Entonces, yo tendría que sembrar el arroz de forma de que el cambio de primordio me esté coincidiendo con el periodo de mayor radiación en febrero, en este caso para el ciclo de verano en febrero, y para el ciclo de invierno el primordio me tendría que estar coincidiendo con el mes de agosto. Entonces, aquí es importante recalcar esta parte, este gráfico que ustedes ven abajo. Todas las variedades tienen ciclos diferentes, pues tenemos de 120, de 110, variedades de 105 días y de 95 días. Entonces su ciclo es bastante largo, bastante diferente, perdón, pero lo que sí es similar entre todos ellos es la etapa reproductiva. Si es una variedad de 120 días y una variedad de 95 días, la etapa reproductiva siempre va a durar lo mismo. Lo único que va a cambiar es lo que es la fase vegetativa. En la fase vegetativa estamos hablando de lo que es la producción de tallo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos coincidir una variedad de 120 días con los picos de radiación? Para el periodo de invierno, el cálculo que hacemos es el siguiente. Venimos y decimos, bueno, mi variedad tiene 120 días. A eso yo le voy a restar 65. ¿Por qué 65? Porque del periodo de cambio de primordio al periodo de floración tenemos 30 días. Y del periodo de floración al periodo de madurez tenemos, 35 días de primordio a floración y 30 días de floración a madurez. Entonces, eso nos da un total de 65 días. Y mi variedad, yo conozco de que tiene 120 días, entonces le resto los 65 y eso me da 55 días. Ahora, vamos a retroceder el calendario esos 55 días. Le resto los 30 días de julio y 25 días del mes de junio. Eso me da que mi fecha de siembra óptima tiene que ser aproximadamente por el 5 de junio. Este es un paso sencillo de que a nosotros nos permite adecuarnos para que nuestro cambio de primordio coincida con los picos de radiación. Ahora, si hacemos el ejemplo con el ciclo de verano, generalmente las variedades tienden a alargar su ciclo. Es decir, no es lo mismo la duración del ciclo de invierno y la duración del ciclo de verano. Esto estamos hablando de que, por ejemplo, Vinta Dorado en el ciclo de invierno puede ser de 127 hasta 130 días y en el ciclo de verano puede andar entre 135 a 137 días. Esto es por un efecto en la parte de fotosíntesis y acumulación de nutrientes. Entonces, para verano, el ciclo siempre se alarga, pues tenemos que tomar en cuenta eso y vamos a trabajar con un ciclo de 130 días. Volvemos y le restamos a los 130 días los 65 días que tenemos entre lo que es el primordio y la madurez y eso nos da que vamos a retroceder 65 días. Entonces, nuestro pico de radiación está en el mes de febrero. Entonces, yo le voy a retroceder los 30 días del mes de enero y 30 días de diciembre. Me hace falta 5 días del mes de noviembre
Y eso me da que mi fecha óptima debería estar entre el 20 y el 25 de noviembre. Eso quiere decir de que si yo manejo con precisión la fecha de siembra y hago coincidir el periodo de mayor radiación solar con el periodo de cambio de primordio, nosotros podemos tener la capacidad de incrementar el rendimiento. Sin embargo, si yo vengo y hago lo contrario y mi cambio de primordio coincide con los periodos donde tenemos alta nubosidad o que la radiación solar es muy baja, entonces el rendimiento se nos viene abajo también. Si ustedes se fijan bien, en el mes de agosto está coincidiendo el aumento de la radiación, está coincidiendo con el periodo canicular. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, de que nuestro cambio de primordio se dé en el periodo de canícula para las siembras que son de invierno y que se dé en el mes de febrero para las siembras que son de verano. Aquí podemos ver un gráfico sobre cómo es el comportamiento del rendimiento y podemos observar de que con calorías más bajas durante el día, por ejemplo en este caso de los 300, nuestro rendimiento puede llegar hasta 5 toneladas por hectárea. Sin embargo, si la radiación solar aumenta, no tenemos problemas de nubosidad, podemos llegar a tener más de 10 toneladas por hectárea. Dentro de los requerimientos agroclimáticos de la planta también tenemos que conocer eso, de que una germinación óptima está entre los 18 y los 40 grados centígrados. Las plántulas para crecimiento necesitan una temperatura de entre 25 a 30. El macollamiento se da óptimo entre 25 a 31 grados centígrados, la floración de 30 a 33 y la madurez de 20 a 29. Ahora, alguien se preguntará, ¿de qué me sirve conocer esto? Esto es importante porque nosotros tenemos que estar tomando datos y tener en mente la situación del clima en el momento del cultivo. Por ejemplo, si yo estoy en etapa de macollamiento y estoy teniendo temperaturas inferiores a los 25 grados, principalmente las temperaturas nocturnas, eso significa de que la planta se va a estar alimentando, pero está sufriendo un estrés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Puedo hacer las aplicaciones de foliares para que me puedan permitir sacarla de ese estrés. En este caso, podemos utilizar lo que son los biofertilizantes, que es un muy buen elemento, y eso nos permitirá de que la planta pueda salir del estrés. Ahora, si tenemos temperaturas en la floración de que son de 30 a 33 grados, es lo óptimo. Pero si ya tenemos temperaturas pasadas de los 33 grados, ¿qué podemos hacer? Entonces, en ese caso, nosotros lo que podemos hacer es hacer recirculación del agua que está en las terrazas. Eso nos permitirá refrescar lo que es el microclima y bajar un poco la temperatura. Entonces, por eso es que la agricultura de precisión pues necesita conocer todos los factores que están interviniendo y para eso no necesitamos gran ciencia en este punto, pues con un termómetro nosotros nos podemos resolver. Ahora, la humedad relativa, cuando son humedades mayores al 80%, estamos hablando de que eso nos puede producir lo que es las enfermedades fungosas. Y lo que es el viento, mayores de 11 kilómetros por hora, pues podemos tener acames. Si está en la etapa de floración, pues podemos tener abortos o esterilidad. Puede haber ataques de bacterias, principalmente Santomona, por las lesiones que se provocan en la hoja. Entonces, es importante tener datos de esto porque así nosotros nos puede permitir actuar. Por ejemplo, si estamos teniendo un viento bastante fuerte, nosotros podemos hacer aplicaciones preventivas para lo que es Santomona, que es la principal bacteria que más molesta. En el caso de la parte de esterilidad, pues nosotros podemos hacer aplicaciones de lo que son foliares a base de boro. En este caso los biofertilizantes también nos ayudan y puede ayudar a disminuir lo que es el aborto. Hablábamos de la preparación del suelo. ¿Por qué es importante la preparación del suelo? Porque nos va a permitir dar las condiciones ideales para que la semilla pueda tener una buena germinación y una uniformidad en la población. Este es otro de los puntos bastante críticos con lo que es la agricultura de precisión, de que si nosotros queremos ser precisos en la siembra, toda la semilla que nosotros establezcamos en la terraza, queremos que toda esa semilla pueda germinar. Pero eso va a estar en dependencia de este otro factor, que es la preparación del terreno. Entonces, desde ahí tenemos que ir haciendo las cosas con una precisión de que nos permita maximizar lo que son los recursos. En este caso, pues el recurso semilla y el recurso agua. En la eliminación de insectos y el control de maleza, para eso también es importante el terreno, la preparación del terreno. Y algunos productores pues que utilizan la incorporación de los fertilizantes previos a la siembra.
Entonces, como recomendación, pues se puede dar la roturación del suelo entre 5 y 8 pulgadas. Si se entierra demasiado lo que es el implemento, en este caso nos va a producir una terraza bastante honda y vamos a tener problemas para lo que es la cosecha y para las aplicaciones mismas. Luego 2 pases de grada y por último la nivelación del terreno. La nivelación del terreno es un paso muy importante porque esto nos va a permitir de que la lámina de agua sea uniforme, de que la población pues, pueda crecer uniforme y sobre todo la parte económica, que estamos hablando de que no vamos a gastar demasiada agua en rellenar 60, 70 centímetros para poder subir el agua hasta la parte más alta de la terraza y estamos economizando lo que es el recurso agua, que sabemos de que en estos días pues, estamos teniendo bastantes problemas por lo del cambio climático. Con el control de maleza es muy importante saber cuándo lo vamos a hacer. Yo no puedo ir y decir que voy a controlar malezas que tengan más de 2 hojas. En ese punto, mi control ya no va a ser efectivo. Entonces, por eso acuérdense que hablamos de precisión. La precisión del herbicida va a trabajar bien cuando tengamos malezas menores de 2 hojas, de 2, 3 hojas lo máximo. Ya después de eso, el herbicida va a patinar bastante. Entonces, ahí después decimos nosotros, es que el herbicida no me está funcionando, pero es la forma en que lo estamos aplicando. Como recomendación, pues nosotros damos lo que es hacer la aplicación de un herbicida preemergente o sellante a los 10 días después de que el cultivo ha germinado. Esto lo podemos mezclar con un herbicida pues, emergente, selectivo, pero esto va a ir en dependencia de la existencia de maleza que haya. Es decir, no es que solamente vamos a aplicar porque la recomendación dice que tengo que poner el preemergente y el emergente. Hay que hacer el monitoreo de maleza, un recuento de maleza y ver si la aplicación realmente lo amerita. Porque si no, simplemente se nos está convirtiendo en un gasto de que eso después nos va a perjudicar con lo que son las ganancias. Otro factor bien importante para lo del control de maleza es el manejo de la lámina de agua. Aquí, pues, el arroz no es una planta acuática, sin embargo, pues, se utiliza bastante agua para lo que es su cultivo y en el caso del arroz de riego se utiliza principalmente para lo que es el control de maleza. No es de que sin agua no me va a producir el arroz, claro que produce. Ya nosotros hemos realizado trabajo donde demostramos de que solamente con suelo a capacidad de campo, como se maneja en las áreas de secano, tenemos una producción bastante óptima. Sin embargo, en el caso de riego, pues la lámina de agua nos ayuda para evitar lo que es el desarrollo de las malezas. Después de la aplicación del preemergente, si necesitamos hacer aplicaciones de rescate o de escape, como le llamamos, es muy importante saber realizar las mezclas. Y aquí hablamos de precisión en este sentido, porque si yo realizo una mezcla mal hecha, esa mezcla me va a perjudicar el cultivo y aparte de eso, pues, puede de que no me va a trabajar el producto. Entonces, por eso es que es muy importante no realizar mezclas con productos hormonales. Ahora, si van a aplicar herbicidas, lo ideal es hacer la aplicación solamente del herbicida. ¿Por qué esto? Porque muchos productores acostumbran a que, bueno, voy a aplicar el herbicida preemergente, voy a aplicar un selectivo, voy a aplicar uno para control de coyol, ahí nomás le voy a meter un fertilizante foliar para que también se levante la planta y le voy a meter algo para control de insectos. Y encima de eso tengo que meterle también lo que es el regulador de pH o el adherente. Cuando hacemos esa mezcla del montón de productos, simplemente lo que estamos haciendo es botar el dinero, porque a veces se realizan las mezclas sin necesidad de haber ido al cultivo y ver, bueno, tengo gramínea, voy a aplicar tal cosa, o tengo ciperácea, voy a aplicar un bacillera. No, simplemente se aplica por aplicar y ahí estamos teniendo problemas. Entonces la precisión va en esa parte, saber qué maleza es la que tengo en el cultivo y qué herbicida es el que debo aplicar. Como nota importante, pues, la aplicación de herbicidas no debe realizarse más allá de los 35 días después de germinado, porque en este momento lo que vamos a hacer es perjudicar lo que es el rendimiento. Y otro punto muy importante es lo del desmalezado manual, principalmente para lo que es arrocillo y otras malezas de difícil control, como es el Iscaemus rugosum. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchos productores lo que están haciendo ahora, simplemente vamos con el machete, pues, porque el arrocillo todos sabemos de que sobresale del arroz tradicional, del arroz normal,
y vamos deflorando nada más. Pero ese arrocillo cuando cae en la parcela se vuelve a regenerar y tenemos todo el tiempo el problema de arrocillo, nunca lo eliminamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrancarlo desde raíz y sacarlo a la parcela. Si nosotros hacemos esto en cada ciclo, es decir, no solamente el deflorado, sino sacar el arrocillo, estamos garantizando de que vamos a tener un campo más limpio. Un campo más limpio sin arrocillo significa de que nosotros vamos a poder tener mejores rendimientos porque nuestra planta de arroz no va a tener competencia para alimentarse. Y hablando de alimentación, vamos a lo que es la parte de la nutrición de la planta. En la planta de arroz principalmente pues demanda bastante nitrógeno y uno de ellos, bueno, la función que tiene es el responsable del crecimiento y el color verde de la hoja, estimula la floración de las yemas florales y la formación de frutos y semillas en este caso. Ahora, la colocación del nitrógeno no necesariamente tiene que ir incorporado, pero sí es muy importante tomar en cuenta de que cuando vamos a realizar una aplicación de nitrógeno es preferible que no tengamos lámina de agua, porque si tenemos lámina de agua, el 50% del nitrógeno que estamos aplicando por desnitrificación lo vamos a perder en el agua. Del otro 50% que quede, el 50% se pierde por la exhibición y el otro 50% es el que va a adquirir la planta. Es decir, que nuestra planta solo está aprovechando un 25% del nitrógeno en ese punto. Entonces, es muy importante pues tener en cuenta eso, de que en el momento de hacer la aplicación de nitrógeno es preferible de que no haya lámina de agua o que sea una lámina de agua bastante baja. Entre los síntomas de deficiencia del nitrógeno, pues tenemos la clorosis o un amarillamiento. Generalmente vamos a ver que el cultivo se pone pálido y no hay mucho crecimiento. Otro elemento básico es lo que es el fósforo. Como todos sabemos, ayuda a la parte de lo que es las raíces, el desarrollo de raíces, y también tiene influencia en lo que es la parte de la floración. Ahora, este elemento no tiene mucho movimiento en lo que es el suelo, por lo tanto debe ser colocado de manera que las raíces puedan llegar hacia él y poder absorberlo. Cuando tenemos deficiencia de fósforo, las plantas se miran raquíticas por el poco crecimiento de las raíces, las hojas se deforman, empiezan a tomar una coloración púrpura, principalmente por las hojas viejas, y vamos a tener una reducción de la floración y el rendimiento. Luego venimos al otro elemento que es bastante importante en el cultivo de arroz, que es el potasio, que tiene una gran influencia sobre la calidad de las cosechas y la resistencia a enfermedades. La colocación del potasio, al igual que el fósforo, pues es bastante crítico. Necesitamos que las raíces lo intercepten porque la movilidad de este elemento pues no es mucha. El síntoma de deficiencia se puede ver como en la foto. Aparentemente se tira un síntoma un parecido a lo que es Santomona, pero esta afectación empieza por las hojas más viejas y nos produce debilidad del tallo y por ende pues bajo rendimiento e incluso hasta came. Ahora, la nutrición, como les mencionaba, todo es primordial realizarlo en el momento adecuado porque esto es como, por ejemplo, con los niños. Si a un niño pequeño yo le vengo y no le doy la nutrición que necesita en los primeros años de vida, cuando él ya tenga 15, 16 años, yo no puedo venir y voy a responder todo lo que no le di antes. Él ya perdió crecimiento y o sea, pues todas las consecuencias que trae la mala nutrición. Entonces, un plan de nutrición básico en la parte del arroz, pues estamos hablando de la fertilización base que se realiza en el momento de la siembra, o bien se puede realizar a los 7, 10 días después de siembra o antes de la aplicación del primer sello. Y la primera aplicación de nitrógeno que se hace al inicio de macollamiento. Nuestro indicador es que la planta en ese punto va a tener 4 hojas. En dependencia de la variedad, esto se puede estar presentando entre los 15 y los 20 días. Variedades precoces, pues es más temprano. Variedades más tardías, pues va a ser un poco más tarde. Entonces, en ese momento, cuando la planta tiene 4 hojas, nosotros aplicamos el 50% del nitrógeno y el 50% del potasio. En este caso, si vamos a aplicar 6 quintales de urea, pues vamos a aplicar 3 quintales en la etapa de 4 hojas. Ahora, en la etapa de macollamiento activo, nosotros pues aplicamos del 25 al 35% del nitrógeno restante. Y en la etapa de máximo macollamiento, al inicio del primordio, venimos y aplicamos de un 25 a un 15% de nitrógeno y el otro 50% de potasio que nos hacía falta.
En la agricultura de precisión, ¿cómo logramos esto? Pues existen métodos más sofisticados, como este aparatito que ustedes pueden ver aquí arriba en la esquina superior derecha. Eso es para medir la clorofila en las plantas. Ese es un indicador de que nos va a ayudar a nosotros a tomar la decisión en la etapa de macollamiento adaptativo si nosotros vamos a aplicar del 20, el 25 o el 35% del nitrógeno que nos hacía falta, o si no tenemos necesidad de aplicar. Ahora, este tipo de aparatito pues es bastante alto su costo, pero sin embargo tenemos otras herramientas como la que se puede observar en la esquina inferior derecha, que es la tabla de colores del IRRI. En esta tabla de colores nosotros hacemos una evaluación visual de lo que es el estado de la hoja, lo comparamos con la tablita de colores y ahí tomamos la decisión. Entonces, en la presentación pueden ver de que si en la tabla de colores el color de la hoja marca entre 3 y 5, perdón, menor de 3, entonces en la etapa de macollamiento yo voy a poner el 25% de la urea que me hacía falta y en la etapa de primordio el otro 25%. Si al hacer la evaluación está entre 3.5 y 4, que eso se nos está diciendo después de que no necesitamos demasiado nitrógeno, por lo tanto yo puedo aplicar un 20% en la etapa de macollamiento y en la etapa de primordio puedo aplicar el 30%. Ahora, si el color de la hoja me dice que es mayor de 4 es la tonalidad más verde que se puede observar ahí en la foto, eso nos está diciendo de que yo no necesito mucho nitrógeno en ese momento, la planta tiene suficiente. Entonces, en la etapa de macollamiento yo solamente voy a aplicar un 15% y el otro 35% yo se lo aplico en la etapa de cambio de primordio. Esto es muy importante manejarlo porque si yo vengo y realizo mi fertilización fuera de estos periodos que están dados, entonces yo no voy a tener una respuesta buena en el rendimiento. Si yo vengo y aplico mi fertilizante después del cambio de primordio, la planta va a absorber, pero la definición del número de granos de panícula ya se dio anteriormente. Entonces, mi fertilizante no me va a estar contribuyendo en nada a lo que es la formación de rendimiento en ese punto. Y tenemos que también tener en cuenta lo que es el manejo de plagas y enfermedades, practicar siempre lo que es el MIC, el manejo integrado de cultivo, hacer los muestreos y monitoreos continuos y la toma de decisiones, pues, basarla en el daño y un umbral de acción. Es muy importante el control de malezas hospederas, mantener los bordos limpios, porque ahí principalmente, pues, nosotros estamos aplicando el cultivo, pero siempre estamos teniendo problemas con lo que es la maleza. Entonces, las plagas y las enfermedades siempre van a estar presentes dentro de la parcela. Y sobre todo, pues, priorizar la protección de espigas. Y esto se realiza de 3 a 4 días antes de que se dé la floración. Como medida del manejo integrado de cultivo, pues tenemos medidas preventivas, medidas químicas, las prácticas culturales y el control biológico. Como sabemos de todo esto, pues las medidas químicas son bastante caras, pero si nosotros utilizamos el resto de las prácticas culturales y las medidas preventivas, nosotros podemos economizar bastante dinero para lo que son las aplicaciones químicas. Entonces, entre las preventivas, pues variedades que sean resistentes, enemigos naturales, cuarentena, las prácticas agronómicas, en este caso, pues el uso de la semilla certificada, semilla tratada. Las prácticas culturales tienen que ver con lo que es la preparación de suelo, el manejo de agua, la densidad de siembra, la fertilización, los controles de maleza, las épocas de siembra, los ciclos de la variedad y las rotaciones de cultivo. El control biológico, pues estamos hablando de predadores, parasitoides, de parásitos y patógenos, en este caso, pues de insectos, de que nos estén perjudicando en el campo. Y como último, fíjense bien de que dejamos de último la alternativa química, que ya es el uso de los insecticidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas y todo lo que va a matar lo que es la fauna de nuestra parcela, que a la larga pues nos está produciendo un perjuicio, pero a veces nos encontramos con la situación de que es la única forma de poder sacar la cosecha. Vamos a pasar esta parte. Vamos aquí a la parte de lo que es el muestreo. Importante el muestreo. No solamente vamos y lo vamos a hacer, me paro a la orilla del bordo, voy a ver hacia la orilla y voy a decir, bueno, estamos bien o estamos mal. No, hay que meterse al campo y hacer lo que es el monitoreo. Es la única forma que nosotros podemos tener precisión para tomar la decisión de si se debe aplicar o no es necesario aplicar. Entonces, generalmente pues se toman 10 puntos de muestreo,
se puede hacer en diagonal, en zigzag, cruzada, pero lo importante es entrar al terreno, no solamente verlo desde el borde o buscar binoculares y tratar de identificar la plaga desde la orilla, no, hay que meterse al terreno. Vamos a ver de manera rápida lo que son algunas de las principales plagas. En este caso, pues esta foto de acá es un picudo acuático. Es una plaga de que actualmente no es de gran relevancia en nuestro país, pero en otros países pues ya comienza a ser un problema. Entonces es importante identificarlo. Nos produce daños principalmente en lo que es la raíz y el follaje, y para el control cultural pues en lo que es la limpieza, el uso de variedades que sean resistentes. El manejo de agua es fundamental porque este animalito, cuando subimos lámina de agua, él tiende a ahogarse. Si bajamos lámina de agua, entonces él tiende a tener un pleno desarrollo sin ninguna limitante. Otra plaga es el podóptera o gusano o langosta que le llamamos. Sí es de ponerle bastante importancia porque en ataque severo podemos tener bastante defoliación de lo que es la planta. Y el problema viene de que la planta va a sufrir un estrés, un retraso en el crecimiento, un retraso en la producción de macoya, y por lo tanto, si no tenemos macoya, pues no vamos a tener panícula, y si no tenemos panícula, el rendimiento pues se nos viene para abajo. Este otro caso es una mosquita minadora que se llama hidrelia. Acá en la foto de la derecha pueden apreciar el daño. Él lo que hace es de que hace una galería dentro de la hoja, principalmente en el tercio superior, y podemos ver el daño de la hojita. Entonces, el problema que tiene esto es lo mismo, de que ataca principalmente en las etapas vegetativas al inicio del macollamiento, y un ataque al follaje en este momento nos va a producir de que la planta se estrese y no tenga la producción de hipos que necesitamos. Entonces, el control de esto, pues la limpieza siempre de los bordos, trabajar con las épocas de siembra. Generalmente en los periodos de lluvia, pues tenemos a veces un poquito más de brotes de esta mosquita minadora. Y para los controles químicos, pues también la aplicación de productos sistémicos es la que funciona bien. Otra plaga que se mira acá es la famosa zogata, que nos produce lo que es el virus de la hoja blanca. El problema con es de que una vez que nosotros tenemos la planta con el virus, como se aprecia en la foto de la esquina inferior derecha, ahí ya no hay nada que hacer, el daño es irreversible. Entonces lo ideal es hacer el control de lo que son los insectos vectores, porque estos insectitos que ustedes ven ahí en la pantalla son los que transmiten la enfermedad. Ahora, para ello, pues se pueden hacer el uso de controles químicos a base de sistémicos y el uso de productos biológicos como Beauveria bassiana, que es el que tiene mejor efecto. Metarrhizum también tiene muy buen efecto sobre el control de estos insectos. Y existen otros pues, depredadores naturales que también nos ayudan. Si en el momento de que nosotros podamos ver en la parcela son pocas las plantas que vemos afectadas, lo que podemos hacer es sacar esa planta de ahí y alejarla de la parcela. Porque una planta contaminada, llega el animalito, se alimenta de esa, después se alimenta de la otra y ya la va contaminando y así sucesivamente. Otro problemita que tenemos acá son los barrenadores de tallo. En este caso pues tenemos dos tipos de barrenadores, el diatrea y rupela. Rupela pues todo el mundo creo que la ve porque es bastante común, bastante llamativo el colorcito blanco. Y lo que hacen pues es precisamente eso. Ellos le hacen el hoyito al tallo, ahí depositan su huevo, se desarrolla el gusano y ese gusano comienza a alimentarse de los tejidos de los entrenudos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con eso? De que si el ataque se da en la etapa de la formación de panícula, entonces vamos a tener baneamiento de la panícula y también debilita los tallos y nos da problema de acame. Ahora, ese daño que pueden apreciar en la foto de la izquierda superior derecha, así se ve el daño de barrenador de tallo. Principalmente esos síntomas son los que tenemos que buscar nosotros porque obviamente como él está dentro del tallo no podemos ver la plaga, sino que miramos los daños que está causando y en el momento que nosotros nos acercamos podemos ver de que existe como un entorchamiento en lo que son los brotes de crecimiento. Cuando abrimos el tallo, ahí nos encontramos ese gusanito de color crema en la foto de la esquina inferior derecha y ese es el gusanito porque nos produce el problema.
Ahora, ¿qué podemos hacer? En este caso, como él está escondido en la parte del tallo, necesitamos usar productos sistémicos, o bien productos de contacto como dimetoato, acompañados de un penetrante. En este caso, pues nosotros hemos utilizado un penetrante acompañado con el dimetoato y hemos tenido muy buenos controles sobre esta plaga. Una de las principales plagas que perjudica bastante en lo que son las áreas de riego y también en algunas áreas de secano es lo que es el chinche. Pues su principal daño se produce en la etapa de floración, cuando ya tenemos el grano lechoso. En ese punto, él comienza a alimentarse de todas las reservas que el grano está creando y tenemos baneamiento y manchado. Entonces, el principal control de se ha tenido buenos resultados con Metarrhizum, Beauveria, para la parte del control biológico. Ahora, la parte del control químico, se utilizan productos que son bastante fuertes y debido a eso se ha estado creando resistencia con lo que es el uso de los insecticidas. Entonces, no es tan fácil el control de esta plaga, pero sin embargo podemos tomar medidas de control como por ejemplo la limpieza, las épocas de siembras y variedades. En este caso de la limpieza, pues siempre mantener limpio todo lo que son los bordos, porque este chinche, lo que es Echinocloa, es hospedero de este chinche, y las épocas de siembra es muy importante porque todo el que siembra de último va a recibir la plaga que tenían todos los que sembraron primero y cosecharon primero. Entonces, por eso es muy importante no quedarse atrás con lo de las fechas de siembra. Si sabemos de que en la zona todas las fechas de siembra se realizan en la última semana de noviembre, nosotros tenemos que embarcarnos en esa fecha. Porque si yo siembro ya en la segunda semana de diciembre, todas las plagas que tenían los primeros que van a cosechar van a ir a parar a mi parcela. Y entonces al final, pues lo que voy a tener va a ser un desastre. Otra plaga que no está muy, podríamos decir, muy difundida o se han hecho ciertas especulaciones sobre la existencia de esta plaga o no, que es lo que es el ácaro de la panícula. Esto principalmente se da pues acá en la zona del Valle de Cebaco, se da bastante en el tiempo caliente, en la época de verano. Entonces para esto pues es muy importante las aplicaciones de control químico y los monitoreos. Porque esto es muy difícil, pues verlo a simple vista es prácticamente imposible. Entonces los monitoreos son muy importantes para identificar los daños. Si ya tenemos daños, se debe proceder a las aplicaciones de agroquímicos. De manera rápida vamos a ver lo que son las enfermedades. Y todos pues sabemos de que para que la planta se pueda enfermar, se tienen que dar ciertas condiciones. En este caso estamos hablando de que la planta sea susceptible, tener un patógeno que sea virulento y que el ambiente sea favorable. Y conociendo esto del ambiente, aquí es donde venimos nosotros y aplicamos lo que es la agricultura de precisión. Porque si nosotros sabemos cómo están las condiciones ambientales, sabemos cómo está la temperatura, la humedad relativa, podemos prever qué es lo que nos puede suceder en ese momento. Y bueno, una de las principales enfermedades es piricularia, que produce unas lesiones características en forma de rombo, y es una enfermedad muy grave porque si la tenemos en la etapa vegetativa, la planta pues puede llegar a morirse y en caso de que no se muera y no hicimos aplicaciones a tiempo correcto, vamos a tener el otro problemita de que es en la piricularia en el cuello. Esta piricularia en el cuello nos baja los rendimientos porque ahorca prácticamente lo que es el paso de nutrientes de lo que es el tallo a la panícula y nos da un bañamiento, un pobre llenado de grano. Para eso es importante pues, el uso de variedades tolerantes como Inta Dorado, Inta Chinantega. Las densidades de siembra muy altas pues, se deben evitar. Los niveles de nitrógeno, si se utiliza demasiado nitrógeno en exceso, es decir, si la planta no necesita y yo vengo y le aplico porque el calendario me dice que tengo que aplicar, me puede traer como perjuicio pues, el desarrollo de esta enfermedad. Se deben evitar los estreses por falta de agua. Es muy importante el uso de la semilla de calidad, semilla que no venga contaminada, y el uso de fungicidas para el control de esta. Otra enfermedad importante pues, que se da bastante frecuente en la época lluviosa es el falso carbón. Se favorece cuando hay bastante lluvia, que la humedad relativa es alta, que no estamos controlando bien la aplicación de nitrógeno, estamos aplicando nitrógeno de más.
Esas son las condiciones ideales para que se nos favorezca esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que nos viene a afectar lo que es la calidad de grano? Reduce el peso de 1000 granos y el rendimiento se nos puede bajar hasta un 75%. Y en el caso de que sea para producción de semilla, podemos perder hasta el 35% de germinación, porque el grano que se cosecha de ese o que llevaba esporas de esto, ese grano está muerto y no va a germinar. Entonces, las medidas de control, bueno, las aplicarle en la prefloración, el carbendazim y los cobre. En este caso, pues podemos utilizar lo que es el caldo bordelé, que es una muy buena alternativa para el control de este problemita. Este es otro problema que se da en la zona de riego, que es el Rhizoctonia. Este se favorece por temperaturas entre 28 y 32 grados, que son las que tenemos aquí en el Valle de Ceiba, con humedades relativas mayores del 95%, altas densidades de siembra, altos niveles de nitrógeno y variedades susceptibles. Entonces, las lesiones se presentan como una quemazón en los tallos y generalmente estas lesiones se presentan a la altura donde está la lámina de agua. Es decir, que si yo tengo una lámina de agua demasiado alta, hasta donde llegue la lámina de agua, ahí se me comienza a presentar la enfermedad. Entonces, para el manejo, pues tengo que evitar las altas densidades de siembra, regular la parte de la fertilización con nitrógeno, y ver lo de que puede existir aireación. En ese caso, si yo tengo una variedad como Intadorado que produce demasiado y ha tenido problemas de Rhizoctonia, entonces yo tengo que bajar mi densidad de siembra, que podría quedarme con los 150 libras por manzana. Pero si yo aumento a más de 220, voy a tener problemas porque va a haber demasiadas macoyas y poca circulación de aire. Otra enfermedad que se presenta bastante es el descaldado de la hoja o Rhinchosporium, que esa, la característica principal es un quemado en la punta de la hoja y se ve tipo así como un oleaje. Es decir, se mira la mancha media gris y enseguida de una mancha marrón, pero se mira así como que fueran pequeñas olas. Entonces, esta generalmente se da cuando tenemos temperaturas nocturnas de menores de 20 grados centígrados, cuando estamos en etapa de macollamiento y hay fuertes lluvias, o en suelos donde son bastante ácidos. Y de nuevo tenemos acá lo que es el alto nivel de nitrógeno, es una condición favorable para el desarrollo de esta enfermedad. Como todos pues sabrán, en todo cultivo, si se aplica demasiado nitrógeno, tenemos problemas con lo que son las enfermedades. Este es otro problema, manchado de grano, que se da por Sarocladium y un complejo de entomopatógenos, que ahí tenemos hongos, ahí tenemos ácaros, tenemos chinches, y todo eso pues nos viene a producir problemas. Y recientemente se ha estado observando problemas de Gaumenomyces, que estas son lesiones marrones a negras que se dan en la vaina, cerca donde está la línea del agua. Inicialmente se miran lesiones como de color naranja, y se da la formación de peritecios entre la vaina y el tallo, es decir, que cuando yo quito la vaina del tallo, puedo observar pequeñas protuberancias, esos son los peritecios que están afectando ahí. Y un fuerte ataque de esta enfermedad favorece lo que es el acame del cultivo. Entonces, ¿cómo lo manejo? Pues, bueno, regular lo que es la lámina de agua, de nuevo los niveles de nitrógeno y las densidades de siembra sobre todo. Aquí podemos ver más o menos el complejo patológico que cómo se presenta. Generalmente, pues piricularia vamos a tener todo en todo el periodo, desde el inicio del macollamiento hasta lo que es la parte de floración. Lo que es Rhizoctonia nos puede afectar desde el macollamiento activo hasta el periodo de floración. Son los puntos críticos para esto. El complejo del Mintosporium, Sarocladium y Rhinchosporium se nos puede presentar también desde el macollamiento activo hasta la parte de floración. Y los ataques de bacterias, esos se nos pueden presentar durante todo el periodo del cultivo. Entonces, la suma de todos estos elementos que los podamos encontrar en lo que es la panícula, vienen y nos producen lo que es el manchado de grano, que es lo que nosotros principalmente buscamos evitar, pues. Porque una granza de que tenga un manchado de grano excesivo va a tener una baja calidad y una baja aceptación en el mercado. Por lo tanto, va a ser difícil que nosotros podamos comercializarlo. Entonces, para eso, los puntos de tratamiento tienen que ser precisos. En este caso, arrancamos nosotros desde lo que es el curado de la semilla con la aplicación de Vistavax. Si nosotros tenemos calidad de semilla y nos aseguramos de cuidarla en la primera etapa de macollamiento, nosotros podemos decir,
de que nuestras enfermedades, las enfermedades se van a desarrollar muy lento o en el mejor de los casos, si las condiciones ambientales lo favorecen, pues no vamos a tener esas enfermedades. Aquí está un cuadro, en la presentación se las voy a mandar después, el cuadro sobre los ambientes favorables, y ahí miramos de que Piricularia tiene un rango de temperatura de entre 16 y 36, alta humedad relativa, con poca luminosidad, tenemos demasiado nitrógeno y poco potasio, perdón, eso nos favorece el desarrollo de Piricularia. El Mythosporium, lo mismo, altas humedades relativas, si ustedes se fijan, todas las enfermedades, altas humedad relativa, poca luminosidad y demasiado nitrógeno. Todos esos factores, si nosotros sabemos manejarlos adecuadamente, en el caso de la fertilización sobre todo, nosotros podemos evitar muchos problemas para lo que es la parte de enfermedades. Y por último, cerramos con lo que es el manejo del agua y recordándoles de que el arroz pues no es una planta acuática, es decir, no es obligatorio de que yo tenga que tener una lámina de 10 pulgadas de agua para poder producir arroz. Con una lámina de 2 pulgadas basta, es más que suficiente. Y principalmente pues que la lámina de agua es para el control de maleza. Sí nos ayuda para la parte de incrementar los rendimientos porque en el arroz tenemos el periodo crítico entre lo que es la diferenciación el cambio de primordio y la floración. Es el periodo crítico donde la planta sí necesita agua. Si en ese momento sufre bastante estrés por sequía o porque los regadores se le olvidó y no metió el agua, entonces ahí estamos sacrificando lo que es el rendimiento. Entonces más o menos pues esas eran las pautas para lo que es una agricultura de precisión para lograr alto rendimiento en el cultivo de arroz. Y muchas gracias.